Bueno, a continuación vamos a presentar sobre esquizofrenia, tratamiento farmacológico de mantención y rol de los antipsicóticos de depósito. Primero, como introducción, la guía del auge de Chile define la fase de mantención como aquella en que se ha alcanzado disminución significativa de los síntomas o la remisión de los síntomas. Y los objetivos centrales de esta etapa de tratamiento son evitar las recaídas y potenciar la integración social del paciente. La remisión es un concepto sobre el cual no existe consenso actualmente y se ha definido como el estado en que el individuo no presenta síntomas o presenta síntomas mínimos que no interfieren significativamente en su conducta. Algunas publicaciones exigen que para tener una remisión deben haber al menos 6 meses y en torno a esto hay una controversia porque este concepto no incorpora aspectos de la vida del individuo ni la integración social. Y un concepto que se ha desarrollado en paralelo es la recuperación o recovery, que es el estado de recuperación física, psíquica y social de las funciones diarias. Y este concepto sí integra la integración social y también el funcionamiento del paciente y la satisfacción personal. De los objetivos del tratamiento que aparecen en la guía auge, me gustaría resaltar que está mejorar los síntomas positivos, cognitivos, afectivos y negativos, o sea, considerar todos los dominios psicopatológicos, prevenir las hospitalizaciones y minimizar los efectos no deseados relacionados con los medicamentos. Entonces, con esto va a tener relación la presentación que vamos a ver. La recomendación que está ampliamente aceptada es que el tratamiento de mantención es efectivo, pero se ha propuesto que el uso inicial de antipsicóticos pudiera inducir una sensibilización del receptor D2. Esto daría lugar a una vulnerabilidad en los pacientes a tener nuevas recaídas y a un patrón de recaídas en pacientes que a lo mejor hubieran estado mejor si no hubieran usado antipsicóticos o hubieran usado dosis muy bajas. Y también se ha propuesto la posibilidad de que los antipsicóticos tengan un efecto neurotóxico. Vamos a ver primero si es perjudicial usar antipsicóticos a largo plazo, que esta es la típica pregunta de los pacientes de si podemos o no suspender el tratamiento y que también era una de las preguntas del test. Y en segundo lugar, si es eficaz el tratamiento de mantención para evitar las recaídas, qué se sabe de eso y por cuánto tiempo habría que dejar un tratamiento. Entonces hay una revisión publicada en la revista americana de psiquiatría en el 2017 que responde parte de estas preguntas sobre los efectos de los antipsicóticos a largo plazo. Primero, está claro y no es refutable esto de que los antipsicóticos son efectivos para el tratamiento inicial. Eso está bien establecido en la evidencia. Para lo cual hay modesta evidencia es para decir que el tratamiento temprano puede tener un impacto positivo en el tratamiento a largo plazo. Y no existe evidencia en todo caso que señale que el antipsicótico inicial empeore el curso a largo plazo. Y respecto a la eficacia del tratamiento de mantención, está claro también en la evidencia que el tratamiento es efectivo para prevenir las recaídas y hay un subgrupo de pacientes que puede alcanzar más o menos el 20% y que podría mantener la remisión durante periodos prolongados sin la medicación. No obstante, no está claro el riesgo de una recaída en este grupo porque nunca se ha medido y tampoco existen biomarcadores. Lo que se esperaría es tener como el desarrollo de biomarcadores que permitan identificar este grupo precozmente para no dejar antipsicóticos o dejarle una dosis muy baja. En todo caso, la recomendación es que uno haga el tratamiento, uno elabore el tratamiento pensando no en este 20%, o sea, pensando en la totalidad de los pacientes, porque no tengo forma de anticiparme y de saber quién está dentro de este 20% que no va a requerir los antipsicóticos. De modo que la recomendación es dejarle tratamientos a todos. Y una de las dudas que se ha planteado es la pérdida del volumen cerebral asociado a los antipsicóticos. Está bien documentado que en esquizofrenia hay una disminución del volumen de la corteza prefrontal y de los lóbulos temporales, esto específicamente de la masa gris. Y también se ha documentado que hay una disminución del volumen cerebral en pacientes que son ultra high risk, y lo que progresa, o sea, esto va progresando en la medida que se acerca y después llegan al primer episodio psicótico. Los estudios en gemelos mono y disigóticos discordantes para esquizofrenia, vale decir que uno la tenga y el otro no, han demostrado que hay una disminución de la materia gris para ambos grupos, lo que permite concluir que los cambios son predominantemente genéticos. Entonces ahí empieza la pregunta de cuál es el rol que juegan los antipsicóticos en esta pérdida del volumen. Un metaanálisis con más de 18.000 pacientes post-mortem con esquizofrenia correlacionó significativamente la pérdida del volumen de materia gris con la dosis del antipsicótico y la duración de la enfermedad.
Sin embargo, la dosis del antipsicótico también puede ser un marcador de cuán difícil haya sido tratar a este paciente, porque recordemos que igual la esquizofrenia se puede entender como un grupo de enfermedades, de trastornos del neurodesarrollo, de modo que no es la misma enfermedad siempre, y a lo mejor hay un grupo de pacientes que requería una dosis mayor, y esto dificulta la interpretación del resultado. Y otro aspecto es la duración de la enfermedad, y se vio que las regiones afectadas en pacientes con tratamiento son las mismas, también en pacientes que no tenían la medicación previa, o sea, con tratamiento o sin tratamiento tenían las mismas regiones con disminución del volumen cerebral. Entonces no es posible determinar si se trata de un cambio asociado a la progresión de la enfermedad o un efecto de los antipsicóticos, o tal vez hay componentes de ambos fenómenos. Continúa siendo incierto también si la medicación antipsicótica juega un rol ya sea causal o protector en los cambios del volumen de materia gris. Tampoco está claro si los cambios de volumen que se producen durante el tratamiento están asociados a un empeoramiento clínico. La mayor parte de la evidencia indica que el deterioro cognitivo ocurre antes de que se instalen los antipsicóticos y luego permanece estable. Pero hay un grupo de pacientes que puede presentar un deterioro cognitivo en las últimas etapas de la enfermedad. Algo que hace más engorroso como revisar esto es que el tratamiento con clozapina ha demostrado que hay una pérdida del volumen de materia gris con tratamiento con clozapina. Sin embargo, en paralelo hay una mejoría clínica global, o sea, incluyendo el dominio psicopatológico de la cognición. Entonces, estos hallazgos sugieren que es una compleja relación la que existe entre el volumen cerebral y el curso clínico. Y los mecanismos propuestos para la reducción del volumen cerebral tienen que ver principalmente con el estrés oxidativo. Para eso es lo que más hay evidencia. Hay estudios histopatológicos que se han hecho por medio de autopsias que no han logrado identificar un proceso neurodegenerativo o neurotóxico. También se han identificado algunos fenómenos como la reducción del neurópilo, estas son las redes que hay entre los somas, también una reducción del tamaño de los somas y una menor ramificación dendrítica. Y los estudios han comparado antipsicóticos de primera y segunda generación respecto a los efectos sobre el estrés oxidativo y los cambios inflamatorios, y los de segunda generación se asociarían a menor pérdida de volumen cerebral. Pero esto no tiene una correlación con los estudios clínicos, o sea, cuando se hacen pruebas de cognición en los pacientes, no se ve que haya una disminución de la cognición mayor en pacientes que usan antipsicóticos convencionales. Y se ha propuesto que la disquinesia tardía podría corresponder a un marcador de neurotoxicidad. Entonces se ha relacionado con la excesiva transmisión de glutamato y con el estrés oxidativo. Y es un efecto adverso que tiene mayor frecuencia en los pacientes que usan antipsicóticos de primera generación. Y tras la introducción de los primeros antipsicóticos en los años 50, surgió la inquietud sobre la mayor vulnerabilidad a las recaídas después de interrumpir los antipsicóticos. Se observó que los pacientes tratados con dosis alta tenían mayor probabilidad de recaída cuando se cambió a placebo, y los pacientes que usaban dosis bajas o que estaban libres de medicación al alta tenían menor probabilidad de recaída cuando se cambió a placebo. De estos hallazgos surge después la teoría en los 80 de la supersensibilidad a la dopamina. Se planteó entonces que había casos en que los pacientes parecían desarrollar una tolerancia al antipsicótico y que iban a requerir mayor dosis en el tiempo y tenían mayor riesgo de recaída tras interrumpir el antipsicótico. En ratas se observó que había aumento de la densidad de receptores de 2 en la vía mesolímbica, o sea, iba a haber mayor cantidad de receptores, mayor transmisión dopaminérgica y era más difícil bloquear, por eso iban a requerir dosis crecientes de antipsicóticos. Y se desarrollaron estrategias de dosificación intermitente. Esto, por cierto, es parte del pasado, no es que se haga una recomendación en base a esto ahora. La teoría de la supersensibilidad sigue como planteándose, pero estas recomendaciones de ocupar antipsicóticos 4 días en la semana no se están usando ahora, y se vio que usando 4 días en la semana el antipsicótico podía funcionar bien el tratamiento, pero si se usaban por periodos de mayor tiempo sin antipsicótico, había una tasa de recaída más alta. Entonces los hallazgos pueden reflejar diferentes subgrupos de pacientes, y los que fueron tratados con dosis más bajas y los que fueron tratados con dosis sin medicación al alta podrían ser 2 subgrupos, y de distinta severidad ambos. Entonces ningún ensayo ha comparado la asignación al azar de dosis altas versus la asignación al azar de dosis bajas antes de que se sustituya por un placebo. Eso no se ha hecho en ningún estudio prospectivo todavía como para tener una conclusión.
Y en modelos animales se ha observado que efectivamente hay una sensibilización del receptor D2 dada por el aumento de la densidad del receptor, y que con esto se produce también una desensibilización de los receptores D1 en la corteza. En monos que usaron aldol de 1 a 4 meses se observó un deterioro de la memoria de trabajo y que se logró atenuar con agonistas D1. Y no está clara la relevancia de esta información que se encontró en animales en personas, porque los estudios cognitivos que se han hecho durante el primer año de tratamiento de psicosis no han encontrado que se produzca un deterioro cognitivo. O sea, no hay una correlación clínica con lo que se ha visto en animales. De modo que no existe evidencia convincente dada por estudios clínicos que sugieran un empeoramiento del curso clínico con el uso de antipsicóticos. Eso es lo que hay que tener claro. Por lo tanto, tenemos otro punto a favor de dejar o de mantener la terapia antipsicótica de mantención. Una publicación que se hizo en 2017 fue un trabajo de Finlandia que recopiló datos a nivel nacional. El N inicial fue de 62.000 pacientes, por lo tanto es un gran estudio. En pacientes que tenían registrado en el sistema nacional atenciones hospitalarias por esquizofrenia en Finlandia entre 1972 y 2014. Y el objetivo era conocer la efectividad de los antipsicóticos para prevenir la rehospitalización en los pacientes con esquizofrenia. Los antipsicóticos de depósito se asociaron a menor riesgo de hospitalización, y esto es importante, psiquiátrica y médica, en comparación con los antipsicóticos orales. Resultados similares entre los antipsicóticos de primera y segunda generación. Y al analizar los resultados por antipsicótico específico, la olanzapina de depósito y la clozapina se asociaron a menor riesgo de hospitalización. Y esto también nos permite concluir que los efectos adversos graves de la clozapina, los que siempre tememos, no estarían provocando estadísticamente, ¿cierto?, un aumento sustancial de las hospitalizaciones médicas. Estudios anteriores han demostrado que la clozapina se asocia a disminución de la mortalidad, ya sea por causas naturales o no naturales, a pesar de sus efectos adversos. Y se requieren estudios que ayuden a predecir mejor qué pacientes se beneficiarán de la clozapina desde el comienzo de la enfermedad, porque habitualmente retrasamos el inicio por estos graves efectos adversos. Entonces, lo ideal sería contar ya sea con biomarcadores o con algún sistema que nos permita precisar quiénes son los pacientes que van a requerir la clozapina de forma precoz. También se compararon las presentaciones de depósito y orales del mismo antipsicótico. No todos los antipsicóticos son sustancialmente superiores a su homólogo oral. La risperidona, la perfenacina, la olanzapina y el haloperidol demostraron tener un riesgo significativamente menor de hospitalización psiquiátrica respecto a sus equivalentes orales. Y no todos los depósitos tienen menor riesgo de hospitalización al compararlo con la olanzapina oral. Solo los depósitos de perfenacina y olanzapina presentaron menor riesgo. Y una publicación en la que participa el mismo autor en 2018, publicada por la Revista Americana de Psiquiatría, los pacientes eran pacientes con una primera hospitalización por esquizofrenia entre 1996 y 2014, y se estudió el riesgo de rehospitalización y de muerte después de interrumpir los antipsicóticos. Este es el primer estudio que muestra la modificación del riesgo de recaída dada por la duración del tratamiento antipsicótico entre los pacientes con un primer episodio psicótico. Y se demostró que había un menor riesgo de fracaso si es que uno mantenía el tratamiento antipsicótico. Entonces se concluye que no es posible definir un momento seguro para interrumpir el tratamiento. Al menos durante los primeros 8 años post primer episodio no es posible asegurar una suspensión. Y esto de 8 años porque el estudio concluye esto, o sea, probablemente más tiempo si es que alargáramos más el estudio. Y se refuta la recomendación de continuar el tratamiento de 1 a 5 años en ausencia de recaída. La publicación lo que hace es citar estudios que hablaban de dejar los antipsicóticos por un máximo de 5 años por los efectos cardiometabólicos, pero la verdad es que esta conclusión con este estudio se refuta y se cree que es mejor mantenerlos. Ahora, esto de que la incidencia del fracaso disminuye con la duración del tratamiento, tiene una excepción, que es cuando el paciente lo interrumpe. Aquí ocurre algo paradójico. Si el paciente estaba usando antipsicóticos por más tiempo e interrumpe, tiene más probabilidad de tener una recaída. Este hallazgo podría explicarse por el modelo de supersensibilidad, o sea, esto que se ha visto en ratones que aumenta la densidad de receptores de dosis, por lo tanto la transmisión dopaminérgica va a aumentar. Pero también podría tener que ver con la gravedad de algunos subgrupos, de hecho podría ser más probable eso.
Pero independiente del mecanismo o el fenómeno neurobiológico que esté detrás, lo importante en términos prácticos para el manejo de un psiquiatra es que si el tratamiento antipsicótico se ha usado en forma continua por varios años, es riesgoso interrumpirlo. Por lo tanto, cualquier paciente que lleve ya varios años de tratamiento y que en el CDT nos pregunte si puede interrumpirlo, la respuesta a priori es no. Y uno podría también plantearse la duda de que podría existir la necesidad de identificar mejor estos subgrupos en los que se puede interrumpir el tratamiento sin recaer, y así podríamos evitar los potenciales efectos adversos y hacer como muchas cavilaciones en torno a eso. O sea, ojalá yo supiera que tal paciente no va a requerir los antipsicóticos. Pero lo que se ha visto respecto a esto es que la mortalidad es sustancialmente menor en pacientes con esquizofrenia que usan antipsicóticos de forma continua. O sea, el paciente que está adhiriendo probablemente va a tener menor probabilidad de morir. Y la sola preocupación por el bienestar físico a largo plazo, o sea, esta idea de que le temo a los efectos cardiometabólicos, al parecer no sería un argumento válido para suspender el tratamiento, porque voy a tener una menor mortalidad si es que lo mantengo y tengo un paciente bien controlado. Y con respecto a los efectos secundarios cardiometabólicos, que son como a lo que tenemos más temor en el tratamiento de mantención, una corte sueca con 809 pacientes con esquizofrenia tratados con 10 antipsicóticos atípicos fue estudiada, y se vio que había distintos como parámetros que aumentaban dependiendo del antipsicótico. Por ejemplo, con la clozapina tiende a aumentar más los triglicéridos o disminuir el HDL, con la olanzapina disminuye más el HDL, con el aldol aumenta más la glicemia. Y en el 45% de los usuarios que estaban usando clozapina se vio que había algún efecto metabólico secundario. Otro estudio publicado en 2010, este fue el primer metaanálisis sobre efectos secundarios metabólicos de los antipsicóticos atípicos en ensayos controlados aleatorios. Y en este se vio que con la olanzapina y la clozapina había un mayor aumento del peso, aumento del colesterol y la glucosa, con la quetiapina y la risperidona eran aumentos intermedios, con el aripiprazol y la amisulprida había aumentos de intermedios o bajos, y con la ciprasidona aumentos más bajos. El problema con la ciprasidona es que uno tendría que sugerirle siempre a los pacientes que la tomen con alimentos ricos en grasa, entonces como que llegamos a lo mismo. Y la conclusión de este estudio fue que algunos antipsicóticos tienen impactos metabólicos sustancialmente diferentes, o sea, unos más que otros. Y con respecto a esto, como están los antipsicóticos en alto riesgo metabólico, moderado y bajo, ¿cierto? Y es importante conocer los que tienen bajo para verlos como una opción cuando tenemos pacientes en los que ha habido tal vez muchos efectos metabólicos. Entonces tener en cuenta que el aripiprazol, la ciprasidona, la aldosterona y la senapina tienen un buen perfil metabólico. Y también tener en cuenta que la clozapina y la olanzapina son los que van a tener el mayor riesgo metabólico. Todos los antipsicóticos tienen efecto metabólico. Los receptores involucrados en el aumento del peso son el bloqueo del H1 y el bloqueo del 5-HT2, y los antipsicóticos atípicos pueden provocar resistencia a la insulina al margen del aumento del peso. O sea, independiente de que uno le diga al paciente que se cuide y que el paciente logre estar estable con su peso, igual puede suceder que haya una resistencia a la insulina, porque esto tendría que ver con el efecto de los antipsicóticos en un receptor desconocido. Y es una fisiología que no está reconocida totalmente, pero se entiende que al margen de que se cuiden, igual puede haber un cambio metabólico. Y con respecto al control de la progresión del efecto metabólico, es importante que STAR sugiere que agregar a lo que uno controla desde la psicopatología, agregar también lo metabólico, o sea, tener un control periódico del peso, el IMC, la glicemia de ayuno y los triglicéridos. Y STAR propone lo que él denomina la caja de herramientas, o sea, que en el control está involucrada una balanza, una calculadora para el IMC, la medición de triglicéridos, la glicemia de ayuno y la medición de presión arterial. Y los factores relacionados con el riesgo cardiovascular uno los puede clasificar en no gestionables, moderadamente gestionables, y los más controlables tienen que ver con la elección del antipsicótico. ¿Y qué es lo que uno debe hacer si es que aumenta el IMC del paciente, si es que aumentan los triglicéridos de forma significativa? Uno debe plantear el cambio de antipsicótico. O sea, señala lo mismo que vimos en los estudios anteriores, ¿cierto? Que había que mantener el tratamiento y que no hay muchos argumentos válidos, la verdad, para suspenderlo, porque va a haber un mayor riesgo de recaída y de rehospitalización y de mortalidad.
Y con relación al manejo farmacológico de los síntomas negativos, primero señalar la importancia que aparecen tempranamente, van aumentando en severidad, persisten en el tiempo, ¿cierto? Acá estamos viendo el curso de ellos, y permanecen entre episodios agudos de la enfermedad, por lo tanto van a tener mucho que ver con la discapacidad que va a tener el paciente a largo plazo, porque probablemente con el bloqueo del D2 vamos a conseguir erradicar síntomas positivos, pero el paciente se va a quedar con los síntomas negativos. El 60% de los pacientes con esquizofrenia tienen síntomas negativos ya sea prominentes o predominantes. Prominentes son aquellos de gravedad relativa, o sea, de una mayor gravedad relativa que los síntomas positivos que tiene el paciente, y los prominentes son aquellos que son clínicamente relevantes. Este concepto se usa cuando no hay un predominio de los síntomas negativos, pero hay una relevancia clínica en ellos. Y pueden estar presentes en cualquier fase de la enfermedad. El 90% de los pacientes tienen un síntoma negativo durante el primer episodio psicótico, y del 35 al 70% de los pacientes persisten con síntomas negativos a lo largo del curso longitudinal de la enfermedad. Los síntomas negativos constituyen una necesidad médica insatisfecha. La mayoría de los medicamentos disponibles que usamos como antipsicóticos tienen efectos limitados sobre los síntomas negativos primarios, y aquí el autor hace una distinción entre síntomas negativos primarios y secundarios, porque hay síntomas negativos que podrían corresponder a algo resultante de un síntoma positivo. Por ejemplo, un paciente que está con síntomas paranoicos, que teme salir de la casa y que empieza a tener un aislamiento social, eso en el fondo es un síntoma positivo que se está manifestando de esa forma, no es un síntoma negativo propiamente tal. Por eso es que el autor hace esta distinción. Y ningún medicamento ha sido aprobado por la FDA para tratar síntomas negativos. Además, otro inconveniente que hay es que hay escasos estudios prospectivos para evaluar tratamientos de síntomas negativos. Hay muchas publicaciones que se han hecho con estudios longitudinales para ver la erradicación de síntomas positivos. No obstante, al parecer, por años en la psiquiatría los síntomas negativos no han sido una preocupación, y eso ha dado lugar a un pobre desarrollo de estudios. La mayoría de los estudios son de corto plazo en pacientes con psicosis aguda, y esto hace más difícil determinar si realmente correspondía a un síntoma negativo primario, como expliqué recién la diferencia entre primario y secundario. Un metaanálisis publicado en 2018 revisó ensayos aleatorios y ciegos de antipsicóticos en pacientes con esquizofrenia y síntomas negativos predominantes o prominentes. La amisulprida es el único dentro de este estudio que superó al placebo en tratamiento de síntomas negativos predominantes. Y en paralelo también hubo una reducción de la depresión, lo que podría dificultar la obtención de conclusiones. Y otro estudio este estudio es bien importante porque fue un estudio prospectivo de 26 semanas que se publicó en 2017, comparó la monoterapia con cariprazina versus risperidona para el tratamiento de síntomas negativos. ¿Por qué la risperidona? Porque se quería probar que esto tiene que ver con el agonismo parcial que presenta la cariprazina, porque esto de estar bloqueando el D2 en la vía mesocortical finalmente no va a lograr a largo plazo tener una recuperación de síntomas negativos. Por lo tanto, la idea era apuntar a un antipsicótico que tuviera un efecto de agonismo parcial. Entonces, por eso ocuparon la ariprazina. Y se evidenciaron diferencias significativas. O sea, había una mejoría clínicamente relevante de síntomas negativos a favor de la cariprazina por sobre la risperidona. La cariprazina es un agonista parcial de receptores de dopamina D3 y D2, o sea, tiene más D3, más afinidad con el D3 que con el D2, y también tiene afinidad con el 5-HT1A. Otros medicamentos que se han visto que pudieran servir con eficacia limitada y con un pobre respaldo metodológico: los antidepresivos adyuvantes, los glutamatérgicos, los colinérgicos como el donepezilo que se usan en las demencias, y agonistas dopaminérgicos también. Pero esto tiene, como dije, eficacia limitada y un pobre respaldo metodológico. Entonces, como conclusiones, primero, tener claro que la eficacia del tratamiento antipsicótico de mantención está bien establecida por la evidencia. No existe evidencia de que haya un empeoramiento clínico atribuible a los antipsicóticos. Un subgrupo de pacientes podría no requerir antipsicóticos en el tratamiento de mantención, sin embargo, como señalé, nos faltan marcadores, biomarcadores que nos permitan identificarlos. También no conocemos el riesgo relativo de dejarlos sin antipsicóticos, o sea, cuál es el riesgo que van a tener ellos de una recaída.
y por eso la decisión de iniciar un antipsicótico de mantención debe ser considerando al 80%, como si todos fueran esos pacientes, porque nunca voy a tener claridad de quiénes son los que no van a requerir los antipsicóticos. No existe certeza sobre el rol del tratamiento antipsicótico de mantención en los cambios de volumen de la materia gris. Y estos cambios sí lo que se ha visto es que no se correlacionarían con un empeoramiento clínico. Y la incidencia de fracaso terapéutico disminuye en función de la duración del tratamiento. Lo que vimos es que un paciente, mientras más tiempo esté con antipsicóticos, menor posibilidad va a tener de recaer. No obstante, esto no se cumple en quienes abandonan el tratamiento. O sea, si un paciente lleva largo tiempo con tratamiento e interrumpe, es más probable que recaiga. Los antipsicóticos se han asociado con menor riesgo de hospitalización psiquiátrica y médica, y los antipsicóticos serían más efectivos en esta tarea. La clozapina no estaría asociada a un aumento de hospitalizaciones médicas, y los síntomas negativos constituyen una necesidad médica insatisfecha y con muy pocos estudios de seguimiento longitudinal. Y por último, los mecanismos de agonismo parcial en los antipsicóticos podrían tener mejor resultado para tratar síntomas negativos. Y falta que en el tiempo se vayan desarrollando más medicamentos como que tengan este agonismo parcial probablemente. Muchas gracias. Bien, chiquillo. Bien, Javier. A ver, espérame, estoy tratando de abrir acá un poco. Ya, listo. Oye, buena presentación, Javier. La verdad es que bastante clara. Era un tema bien amplio que podría haberte tomado mucho tiempo poder presentar. Y finalmente lo lograste sintetizar bastante bien. Ahora, creo yo que también es importante conversar algo importante respecto a el tema del tratamiento a largo plazo, porque efectivamente eso es algo que muchos pacientes les van a empezar a, después de tiempo que lleven estable, les van a empezar a decir, doctor, ¿hasta cuándo lo vamos a usar? Si yo ya estoy bien, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, claro, en el fondo va a ser súper importante el cómo se plantea finalmente junto al paciente y sus familias como el tratamiento como coordinado y que no se vea finalmente como un tratamiento como el doctor versus el paciente o el doctor versus la familia, ¿ya? Porque lamentablemente muchas veces justamente es como la respuesta como tajante de para siempre va a tener que ocupar el tratamiento, los pacientes lo estimula más a dejarlo, aún. Es como, ¿sabes qué más? No sigo más, dejo el tratamiento, lo dejo de golpe, se descompensan rapidito y empezamos a entrar en los ciclos de nuevo. Entonces, en ese sentido, el poder como, en el fondo, como considerar dentro de del tratamiento los deseos de los pacientes y de las familias, obviamente es importante, ¿ya? Es importante, incluso importante también, aunque esté completamente contrario a lo que tú sabes que es lo mejor para él, ¿ya? Pero a veces es necesario transar en algunas cosas con tal de que evitar la mala adherencia, evitar que dejen el tratamiento. En el fondo, es importante que habitualmente a los colegas que son más como talibanes en su postura, les suele ir peor con temas de adherencia, ¿ya? Entonces, con esto no estoy diciendo de que hay que sacarle los antipsicóticos a los pacientes, por favor que no se malinterprete, sino que en el fondo que la decisión del tratamiento a largo plazo debe ser una decisión en la cual los deseos del paciente y las familias deben ser considerados, ¿ya? Porque de hecho él es el que se va a tomar los medicamentos. Y también es importante, sobre todo, el tema del manejo de los efectos adversos. Yo creo que todos tenemos la experiencia clínica de que la gente le suele echar la culpa a los fármacos de muchas de las cosas que les pasan y que hay una tendencia rápida a atribuir como efecto adverso farmacológico a muchas cosas que finalmente no lo son. Sin embargo, existen algunos de ellos que sí son por fármaco y en ese sentido es re importante ustedes como tratantes es la responsabilidad de saber cuáles sí son efectos farmacológicos adversos del medicamento y cuáles probablemente no lo son. Les menciono porque, por ejemplo, hay cosas bien poco frecuentes que ocurren, pero que sí pueden ser, y justamente por el no considerarlo, puede perjudicar fuertemente la adherencia, ¿ya? Estamos hablando de, a ver, sin ir más lejos,
por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo al extremo, pero es como para ilustrar el punto. Ustedes saben que algunos efectos adversos de algunos antidepresivos es el bruxismo, ¿sí? Que no es algo tan frecuente, que no es como de las primeras cosas que uno piensa, pero si efectivamente uno ignora eso y lo deja pasar, finalmente el paciente puede ser que deje el tratamiento por ese motivo. Lo quise poner como algo con un fármaco muy común y un efecto adverso poco común, para ilustrar el punto, pero en el fondo con respecto a los antipsicóticos, los efectos adversos, hay de varios tipos, y sobre todo creo yo que hoy en día, dentro de los más importantes que estamos viendo, justamente el tema metabólico, y en ese sentido creo yo que es importante como parte de la práctica psiquiátrica es el manejo metabólico intensivo desde el principio, ¿ya? En el fondo, esto yo creo que a todos nos ha pasado, sobre todo incluso con los pacientes más bien bipolares o de trastornos anímicos severos, que muchas veces requieren también antipsicóticos, más allá de la esquizofrenia, y que lamentablemente muchas de nuestras alternativas engordan y suben los triglicéridos y descompensan en la glicemia, y etcétera, etcétera. Entonces, ya no es como hoy en día como admisible, como decir, bueno, hay que elegir entre estar gordo o estar estable. Se van a sorprender que mucha gente les puede contestar, prefiero ocupar una estrategia menos efectiva, pero no engordarme 30 kilos, ¿ya? Y es válido. Entonces, en ese sentido, creo yo que hay que ser muy activo en cuanto al manejo metabólico de los pacientes, muy activo, o sea, no esperar al alza de peso, sino que activamente hacer las cosas que hay que hacer. Si corresponde nutricionista, nutricionista, si corresponde nutriólogo, en su caso nutriólogo, si corresponde enlazarlos con actividades para hacer ejercicio, si corresponde educación en dieta, si eventualmente requiere algunos medicamentos en algunos casos. No hay que ser pasivo con esto, porque yo creo, a mi modo de ver, es dentro de las principales causas de mala adherencia de los antipsicóticos, por un lado, hoy en día, y además de que efectivamente y objetivamente estamos afectando negativamente la calidad de vida de los pacientes, ¿ya? Así que la invitación es a esa, a no ser pasivos con el manejo metabólico, ¿ya? Y lo otro es con respecto a los efectos adversos motores, que eran como el problema más antiguo que nos pasaba más frecuentemente, dado las herramientas terapéuticas, que recordemos también que los antipsicóticos tienen más efectos motores en pacientes con trastornos del ánimo que en esquizofrenia. Eso es importante tenerlo en consideración, ¿ya? Y también es importante tener en consideración que los efectos motores no son, recordemos que no son solo efectos agudos o subagudos, sino que algunos se presentan de forma tardía, los síndromes tardíos, ¿ya? Y en ese sentido es importante monitorizarlos activamente, y sobre todo lo que Javier mencionó del tema de las teorías de supersensibilización, es importante porque en el fondo hay un grupo de pacientes que hoy en día estamos viendo cada vez más que pareciera de que justamente por la fisiopatología de la enfermedad, pacientes con supersensibilidad se comportan como resistentes, ¿ya? Entonces la aparición de disquinesia tardía, por ejemplo, en un paciente que estaba estable, que iba bien y que empezó a desestabilizarse o mostrarse refractario a tratamiento de la nada, a pesar de ser buen adherente y que concomitantemente empiecen a aparecer síntomas de disquinesia tardía, es para parar las antenas, ¿ya? No es como, no son datos que hay que dejarlos pasar, ¿ya? Así que es importante. Bueno, lamentablemente todavía las herramientas más efectivas para las disquinesias tardías todavía no han llegado a Chile. Ojalá que lleguen en algún momento y ojalá que no lleguen tan caras. Pero recordemos que por lo menos tenemos alternativas que tienen menos riesgo de disquinesias que otras, y en ese sentido es importante, insisto, como les recalqué el primer punto, el tema de el poder manejar adecuadamente y junto con el paciente el tema de la adherencia y los efectos adversos, un tema muy, muy importante. También un par de palabras con síntomas negativos. A mí me tocó revisar ese paper que tú mencionaste, Javier, de risperidona versus cariprazina. Efectivamente,
surge esa como que surgiese rayo de luz de esperanza de que tal vez existan algo contra los síntomas negativos que pudiese servir. El tamaño de efecto, la verdad es que no era muy alto, si mal no recuerdo, era Peri 0,30 y algo, 0,30 o 0,3, 0,4 por ahí, ¿ya? Pero recordemos que las intervenciones que vamos a ver en el siguiente seminario, las intervenciones como más, que han mostrado mejor efectividad para síntomas negativos son más bien no farmacológicas, y dentro de ellas, por ejemplo, el entrenamiento en habilidades sociales tiene un tamaño de efecto relativamente similar a la cariprazina. Con esto no estoy diciendo de que los síntomas negativos tienen que ser tratados farmacológicamente necesariamente, porque sabemos de que lamentablemente la evidencia no está apoyando eso. Pero lo que estoy diciendo es que hay que mirar en perspectiva un poco como las distintas herramientas que tenemos, y que justamente para algunos de los síntomas de la esquizofrenia las medidas no farmacológicas toman relevancia muy alta, muy alta, ¿ya? Entonces, y justamente ese es el motivo de los siguientes seminarios, ¿ya? Y después, bueno, cuando tengan la posibilidad de ver modalidades de intervención, en ese sentido, eso es algo que tal vez no lo abordamos en este seminario, pero una cosa es el tratamiento farmacológico, no farmacológico, etcétera, y otra cosa es modalidades de intervención. Cuando tengan la posibilidad de pasar por el programa de continuidad de cuidado para poder ver un tipo de modalidad de intervención que es, en el fondo, ha mostrado efectividad. Si tuviéramos que hacer una especie de análogo en la literatura, algo podría ser similar al ACT, más o menos, aproximado. Es interesante, voy a ver si les busco algo sobre modalidades de intervención, pero probablemente van a estudiar más ese tema cuando les toque pasar directamente y en primera persona por el programa de continuidad de cuidado, ya que es un lujito que tenemos en el servicio, que es algo reciente, ¿ya? Quisiera abrir el espacio para preguntas y o comentarios. Acá tenemos a varios staff y tenemos también a varios residentes, internos y alumnos. Abro... Renato. Hola, ¿quién habla? Pepe, cuéntame. Hola. Hola, yo quería hacer un comentario sobre lo que estabas comentando de los efectos adversos, específicamente los motores, porque es un poquito algo que yo voy a hablar más mañana, en el caso clínico, a raíz de un paciente con efectivamente un trastorno del ánimo que tuve en la corta 1 cuando estaba rotando por ahí, que empezó con efectos motores de inicio tardío, no tan tardío, pero que se mantuvieron por harto tiempo. Y quería comentar que efectivamente las disquinesias tardías, en el fondo como que es importante como ver la distinta fenomenología de los distintos trastornos del ánimo, porque no todos se van a tratar igual. Entonces, muchas veces a mí me pasó con este paciente, por ejemplo, que suspendió los medicamentos, pero a veces, o sea, por los efectos motores, pero a veces empeoran. Entonces, es importante decir que hay algunos trastornos del movimiento que mejoran suspendiéndolo y otros que empeoran. Específicamente las disquinesias empeoran. Entonces, y lo otro es decir que no todos responden a anticolinérgicos, como el que existe en hilo. Entonces, mi comentario era simplemente como diferenciar bien como qué tipo de síndrome tardío es, ver bien si es una disquinesia tardía, porque no todos tienen la misma fisiopatología detrás. Como en el caso de la disquinesia tardía se ha visto que, claro, el tema de la hipersensibilidad en los receptores, y eso explicaría por qué empeoran cuando uno los saca. Pero también hay otro tipo de síndrome tardío, ver si un parkinsonismo tardío, o como en el fondo para ver cuál va a ser el manejo. Entonces también es súper importante como identificar bien qué trastorno del movimiento es. Eso quería agregar. Qué buena acotación, Pepe. Muy buena acotación, y nos sirve justamente para engancharnos en entusiasmo para la presentación del caso clínico de mañana, donde se abordará este tema de forma más extensa. No voy a no comentar eso, pero... pero sí, es muy importante.